Es muy difícil calcular por dónde empezar con el tema de la educación, ¿no? Porque es un camino que está como empedrado de frustraciones, Marta Lafont, ¿no? Sí, sobre todo en nuestro país, pero creo que justamente esa es una de las tareas más fuertes, el poder mirar que una sociedad no puede pensarse en términos de futuro sin ocuparse de esa agenda central, por una cuestión simple y compleja a la vez. La valija biológica es insuficiente para que solo con la maduración y el paso del tiempo podamos perfeccionar nuestra condición humana y fundamentalmente construir los lazos que hagan posible unas condiciones de vida digna para todos, ¿verdad? Entonces esa valija biológica, al ser insuficiente, ese es el lugar de la educación. Es decir, es bastante más importante que lo que tomamos conciencia en el día a día. Todos coincidimos que la crisis educativa más importante que tuvo nuestro país fue la dictadura, históricamente, al menos en esta etapa. Y se pueden distinguir esfuerzos post-dictadura que se puedan representar, digamos, como esperanzadores, se frustraran o no posteriormente, se abordaran mal o se abordaran bien. ¿O todo tiene que empezarse de cero para mirar un futuro? Creo que si se pudiera empezar de cero sería más fácil. Y esa no es la realidad de ninguna cuestión social. Siempre estamos entrampados en unos hilos y en unas raíces muchas veces invisibles, inclusive antes de la dictadura. Nosotros traemos cuestiones desde el origen de nuestra nación, que son lo que técnicamente se llaman o conceptualmente se llaman las desigualdades persistentes, ¿verdad? Estas cuestiones que no se solucionan con una buena voluntad o con una acción aislada. La dictadura, me duele decir, pero creo que en democracia no hemos sido capaces de tener la perfecta estrategia que tuvo la dictadura para que la escuela cumpla la misión que tenía que cumplir, que era ser el aparato ideológico de control. O sea, una perversión perfecta. Exactamente. ¿Por qué? Porque el control ideológico hizo que se instale hasta nuestro caracú y hasta el futuro la cuestión del miedo y el no te metas en política. Esos son sustratos muy fuertes en la conciencia inconsciente colectivo de una sociedad. Pero antes, es muy interesante y muy curioso lo que señalas, porque es una definición demasiado lúcida al respecto de que nos quedamos siempre en la crítica a la dictadura como elemento que frustró nuestra educación, pero no nos figuramos que esa ha sido, digamos, ese ha sido un emprendimiento eficiente, o sea, intencionado, eficiente y con resultados esperados muy bien logrados. Muy bien logrados y que 30 años después todavía siguen las consecuencias de eso. No están los personeros ni los personajes, pero continúan muchas de las prácticas en posiciones autoritarias, clausuradas, y que la sociedad es de unos pocos y el resto tiene que aplaudir, mirar y mejor no meterse.
Cuando cae la dictadura, la sociedad implícita y explícitamente, pero en términos verbales, hace un pacto social, no como el de la Moncloa, no escrito, no institucionalmente, pero sí en términos de los corazones, las esperanzas, y sacarse esa opresión y decir, bueno, la nueva sociedad queda a cargo de la educación. Y esa educación es formarnos para ser demócratas, construir la democracia y vivir en democracia, y desde ese lugar es que nosotros vamos a hacer el nuevo Paraguay. Eso es, en términos resumidos, lo que expresa esa... y inclusive hay una palabra clave en guaraní que recogen los autores de ese tiempo, el Consejo Asesor de la Reforma Educativa recoge, y es ñandejá. Porque como los otros eran los que nos dominaban, ahora es nuestra sociedad civil. Claro. Ahora, esa cosa utópica, digamos, que se podía entender como aliciente espiritual casi en esa etapa de inicio de la transición, sin embargo, no termina de fructificar hasta hoy. Y seguimos teniendo administración de procesos académicos y no políticas públicas. O sea, no hay un matrimonio entre la iniciativa del Estado y la sociedad civil. O sea, no hay política pública. Entonces, también tiene que ver con esto el hecho de que siempre, o en franjas importantes de este proceso, faltaron técnicos en la cabeza del Ministerio de Educación. Hoy es un momento, por ejemplo. Bueno, yo diría que lo que pasa con el sector educativo como responsable de educar y equipar a las nuevas generaciones para su vida infantil, joven y adulta, tiene que ver con las propias realidades y con los estancamientos que tiene el Estado paraguayo. No se puede divorciar lo que pasa en educación, pasa en agricultura. En salud, sí, se habló de otra agenda, además siempre se presentó al sector educativo como crítico, que sí lo es. Pero cuando uno recorre el resto de las reparticiones responsables de satisfacer distintas políticas, nos encontramos con situaciones muy similares. Lo complejo y probablemente de lo que tenemos que reflexionar es cómo es posible que en la primera década de los inicios de la democracia se pudo hacer una primera concertación para emprender una acción de largo plazo, porque en los 90 se pensó con un horizonte al 2020. Probablemente porque en los 90 había una sociedad política menos polarizada, una sociedad política más vinculada a alguna aspiración, o sea, había un plan que era había una democratizar. visión, había una visión, es decir, se sabía contra quién, contra quién y contra qué. ¿Cuánto tiempo se demoran los cambios generacionales que puedan incidir positivamente? ¿Cuánto tiempo hay que esperar como sociedad que haya una educación mejor particularmente? Bueno, lo que uno verifica en los sistemas educativos, sean nacionales o subnacionales, como podrían ser en países descentralizados, como en la región argentina, Brasil, es que ninguno se hace con esfuerzos de una gestión, duren 4, 5 o 6 años. Si es que efectivamente hay una dirección, hay un elenco, y los involucrados están en la tarea y están en el trabajo. Porque una vez, disculpame que te interrumpa, una vez que se instala la buena educación,
es muy interesante, me parece, hablar de esto. Una vez que se instala un sistema de buena educación, esa buena educación resiste buenos o malos gobiernos. Bueno, siempre salvo requiere... que sea una dictadura de muchos años. O sea, tiene que ser capaz de vivir con las contradicciones y con el conflicto. Es decir, tiene que ser una especie de edificio inteligente, sí, ¿verdad? Pero nosotros no logramos siquiera construir ese edificio inteligente. Ahora, nosotros estamos hablando... o sea, respondiendo a tu pregunta, ningún país lo hizo en menos de entre 30 y 50 años. Es decir, la educación es un proyecto de sociedad. Y es un proyecto del director y de la directora de la escuela y de la comunidad en una dirección evidentemente compartida, que no es meternos todos en un brete, pero tiene que haber alguna dirección. Entonces, eso es la escuela, pero antes de la escuela está el tema del desarrollo infantil y además quiero plantear que en nuestro caso como país, voy a usar una comparación, es como el mito de Sísifo. Acá ya se encontraron muchos caminos posibles, pero viene otro y desplaza eso. ¿Por qué? Porque no es de su partido o no es de su simpatía. Y entonces sigo insistiendo, no hemos logrado hacer que la sociedad se apropie de un proyecto educativo. Se redondea la misma rueda en cada periodo. Exactamente, entonces requiere un tiempo. Ahora, ¿qué se hace con ese tiempo? Es más importante que el tiempo en sí, sin ninguna duda. Ahora, mi percepción del futuro es que después de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la UNESCO y la instalación de todo este sistema de convivencia que tenemos en el mundo, es que esto va a vencer en el 2030. Esto vence en el 2030. En el sentido de acaban los planes del siglo pasado y de este siglo, se derrumba, y creo que esa visión está ya asumida, por lo menos a nivel de grandes líderes y organismos internacionales. Este tiene un punto. Es una falla estructural que ya no resiste, digamos. Este siglo, es decir, al 2000 tuvo que haber ocurrido un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué son las metas? Todas las metas que se formularon fueron declaraciones políticas, acompañadas de indicadores que son, bueno, cuantificaciones, cuántos, dónde, qué, cuántos tenían que educarse en qué, etcétera. Pero ninguno de esos resultados se lograron en términos de humanidad, o por lo menos del concierto de las naciones que participan de estos estados. Entonces, y lo que uno observa es que las últimas metas al 2030, que justo viene a ingresar en una nueva crisis que todavía no conocía, que es la crisis de la pandemia. Esto, en cálculos matemáticos, representa para países como Paraguay por lo menos 2 años o 2 años y medio más de retraso de lo que ya traía. ¿Qué nos deja la pandemia en materia de heridas, pero qué nos deja en materia de reflexión también? En estos días estaba escuchando una reflexión muy interesante de un filósofo argentino que creo que ya recogía de afuera esto, realmente hicimos bien en plantear distancia social, o tendríamos que hablar de distancia física, digamos, ¿verdad? Porque distancia social no es recomendable de ninguna manera. Entonces, o sea, ¿qué te quiero decir? Que creo que estamos reflexionando ya con mayor utilidad en este momento sobre lo que deja la pandemia también, que va a seguir un rato más probablemente. El maestro Humberto Maturana decía justamente en una conferencia, es decir, hace rato lo dice, ¿verdad? Pero planteaba esto, ¿verdad? Que
lo que corresponde es una distancia espacial y una proximidad social. Sí, sí. Es decir, porque sin lo social las rupturas son mucho mayores. Entonces, esta cuestión que se dice como cliché, la crisis es una oportunidad y sí, pero ¿para qué lado? ¿Verdad? Es decir, me parece que hay que romper un poco ese cliché y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos significar cuando se dice eso? La pandemia viene a confirmar y a exacerbar y a profundizar las cuestiones, las condiciones que ya existían, ¿verdad? Entonces, los niños y las niñas en América Latina que tenían dificultades para aprender por sus condiciones de vida previa a la escuela y concomitante a la escuela, porque siguen viviendo en esa sociedad excluida, aunque vengan a la escuela y a lo mejor reciben algún alimento y alguna atención educativa, la verdad que sus necesidades exceden a lo que la escuela le puede dar. Entonces, insisto en esto de la integralidad. Ese grupo de niños con un año sin la oportunidad de aprender, fácilmente dan un paso atrás, por lo menos 2 años, y aparecerán cuestiones que todavía no estamos observando y conociendo. Entonces, y probablemente también se van a marcar diferencias con la mayor potencia que pueden tener las escuelas privadas, los colegios privados, ¿no? Al respecto de sostener un nivel de educación. Bueno, pero cuando decimos las escuelas privadas y los colegios privados, tenemos que tener en cuenta en realidad el modelo de sociedad, el tipo de sociedad que acude a las escuelas privadas. La escuela privada es para determinados grupos sociales. Entonces, yo creo que también hay que ser mesurados en ese sentido. No es el mayor logro de la gestión privada, es porque en esas instituciones y en esos colegios asisten chicos mejor cuidados, mejor atendidos, con familias... Por la que podrían, incluso esto que hablabas, de a ir 2 años atrás, hay que multiplicar todos, porque la brecha... Todos vamos a ir. Ahora, ¿quiénes van a ir más atrás y cuándo van a poder levantar? Es otra cosa. Pero aquí nadie queda libre de un impacto. Ahora esto acelera la vieja urgencia de tomar a la educación y a la salud como los grandes temas de la sociedad. A propósito de vieja urgencia, ¿cómo está? O sea, no sé si querés caracterizarlo, sí, es inteligente caracterizarlo ya sumándole la pandemia. ¿Cómo está la escuela hoy? ¿Y qué temas urgentes tiene la escuela por modificar, por mejorar, la escuela paraguaya? Y la escuela paraguaya, hay muchas escuelas paraguayas. Algunas escuelas que tienen mínima cohesión social, le falta conocimiento. A otras escuelas le falta cohesión social, conocimiento y recursos. A otros le falta, generalmente a la escuela que tiene conocimiento y cohesión social, el recurso la pelean y la consiguen porque sabemos que la política pública supone que el que no llora no mama. Es decir, hay una demanda. Entonces, pero con eso de no te metas en política, ¿sabes cuánto es el porcentaje activo de padres de familias que están todo el tiempo y tomando parte? No pasan del 15-16%. Estoy diciendo en términos de todos los padres, no estoy planteando que no haya asociaciones, sí, existen todas esas, pero muchas veces eso, bueno, es una comisión directiva que siempre son los mismos y no necesariamente todos los... La participación ciudadana, y nosotros llegamos a tener una sociedad muy activa alrededor de la escuela. ¿Saben cuándo? Cuando se realizaban las transferencias de recursos para que los padres
apoyen y ayuden a las obras menores de la escuela. Entiéndase arreglar parte de la escuela, construir una sala sencilla, por supuesto. Sí, hubo un incentivo, y ese incentivo ¿para qué sirvió? Sirvió para que haya cohesión. Es decir, el objetivo no era que construyan una escuela, el objetivo es que se junten, además se use material del lugar y los niños verse rodeados del esfuerzo comunitario de sus padres. Es decir, generaba mucho valor agregado en términos de capital social y cultural. Claro. Eso. ¿Y sabes cuál era la efectividad en términos de rendición de cuenta? 95% de las rendiciones de cuenta estaban bien hechas. ¿Pero con qué tropieza eso? Con los intereses. No gustaban a las grandes empresas que la construcción queda caro. Que la construcción, y por otro lado, aparte de la burocracia y aparte de los políticos, porque entonces, ¿qué tenemos para repartir? Totalmente. Y otro componente, el maestro. ¿Cómo está el maestro paraguayo? ¿Qué esperanzas puede tener y qué tribulaciones tienen? Y yo creo que tienen más tribulaciones que conocimientos y herramientas, porque tropezamos con el techo tan bajo de la formación. No es a lo largo de su carrera, tienen una formación cortísima, además el antecedente de la calidad de su formación. ¿Cortísima qué significa? ¿Cuántos años son? 3 años, 4 años. Y en un mundo como este, y en un país... Que un ingeniero que construye una casa, que es una misión absolutamente razonable, tiene 6 a 7 años de formación, y un maestro que construye el futuro tiene 3 años. Exactamente. Entonces, además, no va acompañado de una... la formación es una dimensión de la cuestión, la formación inicial. Entonces, eso es lo que se llama la carrera docente. Entonces, aquí no es que no hayan habido ideas, no es que no hayan habido propuestas alternativas, pero finalmente hubo un trabajo que se inició como por el 2005, que supuso la acreditación de los centros de formación, es decir, que solamente formen docentes aquellos centros que demuestran la capacidad en su desempeño para educar educadores, porque no es cualquier lugar ese. Bueno, ese dispositivo más el de la carrera docente, que es preocuparnos como un sistema complejo, bien trabajado entre todos sus componentes, esa es el sistema de la carrera docente, que supone quién puede postular a la carrera docente, y desde ese momento que se sienta en un aula de educación para la formación docente hasta su jubilación tiene que haber un marco de trabajo sistemático. Bueno, pues aquí en nuestra gestión, en el 2013 al 2016, hemos recogido toda la experiencia internacional, regional, hemos hecho una propuesta, hemos consensuado, y finalmente, ya después de nuestra salida, eso quedó en agua de borrajas nuevamente, y de nuevo pasa porque eso supone deberes y derechos. Entonces, no podemos seguir en una sociedad en la cual solamente se defienden o los deberes o los derechos, porque eso tienen que marchar juntos, y Paraguay necesita democratizar el acceso al conocimiento. No podemos dejar de hablar de un actor fundamental como son los chicos de primaria, los de secundaria, los universitarios. ¿Cómo los estás viendo? Creo que hay que verlos en la diversidad. La primera invitación es que cada niño es un universo, es decir, me gusta verlo como que cada uno es una nueva humanidad que se inicia, ¿verdad? Y están a la espera de su sociedad adulta, ¿verdad? Muchas cosas... Es muy fascinante porque... Muchas cosas lo pueden hacer ellos, ¿verdad?
pero ellos están expectantes y lo dicen con 1000 lenguajes. Va a ser fascinante porque ellos son un repositorio de conocimientos que en algún momento más, yo estoy pensando en un chico de primaria, de preescolar incluso, en algún momento más va a confrontar en volumen con lo que sus padres aprendieron, ¿no? Es muy importante ver a la infancia. Una de las características de nuestra sociedad es que todavía la ve como el adulto pequeño. Y el niño y la niña son un universo que mira la vida y el futuro y el presente a su propio modo, que no tiene nada que ver con la manera en que nosotros vemos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Ese encuentro de la sociedad adulta, y según estudios e investigaciones, no han pasado más de 300 años en que se ha constituido a la infancia como una etapa diferenciada. Una última, este tema que se debatió en los últimos tiempos respecto a la universidad gratuita, digamos, ¿verdad? En general, ¿qué aporta? ¿Te parece que es un debate lúcido, un debate aportante? Hablo de la Universidad Nacional, ¿verdad? No sé si ha habido un debate realmente. Para mí son todas medidas coyunturales, administrativas de momento, que pueden beneficiar a uno y aumentar las brechas y las discriminaciones. Y por eso este planteamiento que hacíamos, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿La educación superior o el desarrollo infantil temprano? Ojalá podamos hacer los dos, pero yo no tengo dudas que el desarrollo infantil temprano trabajado es el mejor futuro del Paraguay. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento hasta los 1000 días está el proyecto humano que después no se puede subsanar ni compensar. Y eso no estamos entendiendo. Muchas gracias. A vos, Augusto, un gusto.